Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Damos gracias a Dios. Este tiempo tan hermoso que nos permite. Cada día es un tiempo hermoso. Todos los días es un tiempo hermoso. Nosotros con Angelita somos felices porque de haberle conocido, que Él haya tenido misericordia de nosotros, que Él nos haya llamado, como compartíamos con una persona estos días que amamos mucho y le decíamos que desde que el Señor nos llamó, y siempre se lo decimos a todas las personas, y sin duda algunas personas que le envió, son muchos que le envió el mensaje, también se lo he dicho, que nosotros hemos venido a este mundo y nos llamó para servir a los demás, para servir. Y bendito sea Dios que seguiremos haciendo hasta que el Señor venga. Si somos abuelitos, seguiremos sirviendo, aunque sea con la muleta ahí, pero seguiremos sirviendo al Señor, a los demás. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Yo he venido para servir, no para ser servido. Amén. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es una verdadera brújula? ¿Sabe qué es una brújula? Siempre las películas salen de los barcos perdidos, de las personas que andan en desiertos, en bosques, perdidos, no hay dirección. Y la palabra de Dios es una verdadera brújula. ¿Sabía usted eso? ¿Había oído eso? Que es una verdadera, es la brújula más exacta, es la brújula que no tiene la más mínima equivocación. Ella nos lleva al lugar correcto, ella nos lleva al lugar seguro, ella nos lleva a encontrarnos con el Señor, bendito sea Dios. En medio de un mundo que deambula, es decir, anda, camina sin ninguna dirección determinada. Que hay personas cercanas a nosotros, cercanas a usted también, sin duda, que pueden ser hombres de éxito, hombres con una estabilidad económica estable, etc., mil cosas. Tienen muchos medios, etcétera. Son personas profesionales, etcétera, pero muchas veces su norte se ha perdido. Por eso es que la palabra del Señor es ese instrumento tan importante y fiable que te llevará sin la menor duda y que me llevará a la eternidad. Y eso es lo que finalmente es lo que tiene que predominar en nosotros. Que la palabra nos lleve a reencontrarnos con el Señor. A ver, les dice la Biblia, que le veremos tal cual es Él. Bendito sea Dios. Tal cual es Él. Y refiriéndose a esto, el escritor de los Salmos escribe, por eso lea los Salmos, amados amigos y hermanos, lean los Salmos, que son preciosos, y puntualmente les he dicho que lean el Salmo 119. Y aquí escribe el escritor que a la verdad es una oración de confianza y seguridad. Mire lo que escribe. Abatida está, hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. Y es una oración tan profunda. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame. ¿Qué significa esto? Anímame, Señor. Estimúlame. Revitalízame. Renuévame. Que estoy perdido. Y le dice, sigue orando, él dice, te he manifestado mis caminos. Él habla siempre cuando el hombre habla con respecto a Dios, porque Dios no tiene caminos, tiene camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Pero el hombre, si usted lee la Biblia, en Proverbios, en el Salmo, aquí dice este escritor, te he manifestado mis caminos, porque nosotros los seres humanos andamos por diferentes caminos en la vida. Y generalmente andamos tan perdidos porque no tenemos la brújula más exacta para encontrarnos
con Dios. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Y le dice, enséñame tus estatutos. Es decir, esta es una declaración tan sincera y verdadera, de verdadera humillación. Cuando vamos a Dios, orar a Dios, es quebrantarnos delante de Él porque Él es el Señor. Él es el Señor. Mira lo que dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Hazme entender el camino. Ahí habla de camino. Él no está hablando de él. Él dice, te he manifestado mis caminos, pero cuando se refiere a Dios dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Que sin duda es extremadamente mejor que los míos, le está diciendo. Todo lo de Dios, todo lo que abarca las Escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, es lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos encontrarnos con la palabra, porque allí está toda nuestra existencia. Pero nuestro corazón es malo, y lo voy a decir, porque eso dice la Escritura. Nuestro corazón es malo. Es por eso que cuando Jesús habla, dice, dame tu corazón, dámelo, que yo lo gobierne, que sea yo que guíe tu vida. Y mire lo que sigue orando este hombre, el salmista, en el capítulo 119, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Es decir, cuando el hombre llega a entender la palabra, por eso yo les enseño que tenemos que entender la palabra. Si usted no entiende la palabra, si los que me van a ver y que cada vez le envío el mensaje, si usted y yo no entendemos la palabra, tenemos un serio problema. Un serio problema. Porque seguiremos andando por nuestros propios caminos. Entonces, cuando llega a entender la palabra de su Señor, puede y pide con desesperación ser sostenido por ella. Cuando yo entiendo que Dios es soberano, cuando yo entiendo que yo soy propiedad de Él, como dice el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 19, que nosotros somos del Señor. Y el versículo 20 dice que somos comprados por Él, alma, cuerpo y espíritu. Y somos propiedad de Él. Por eso Jesús cuando dice, si me amas, cumple mi palabra. Oye, es tan claro. Y yo vuelvo a reiterar, ¿por qué nos cuesta entender que Él es el Señor? Bendito sea Dios, que Él es el Señor. Jesús es el Señor. Es decir, Señor significa amo. Él es mi amo. Entonces, cuando el escritor entiende y digiere lo que está orando a Dios, él dice, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame, Señor, porque yo soy débil. Y el escritor nunca voy a olvidar las palabras del profeta cuando dice, acuérdate que somos polvo, y cuando somos sinceros, no creernos que somos como el pavo real. No, nadie es un pavo real. El único que no tiene pecado, ni mancha, ni arruga, ni defecto alguno, es el Cordero de Dios. Amén. El único que no tiene mancha, el único perfecto, es inigualable.
que el escritor también de Salmo en el capítulo 45 se refiere a él. Capítulo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso sigue orando y dice, aparta de mí el camino de mentira. Él se está refiriendo a un camino de todos los que tenía, de todos los que tenemos. Aparta de mí este camino, el camino de mentira, apártalo de mí. Y en tu misericordia concédeme tu ley, concédeme tu palabra. Aquí su rendimiento al Señor es verdadero, rogándole que quiere cambiar, suplicándole y dejar la mentira por la verdad de su Dios. A veces los cristianos queremos que todos cambien. Es por eso que la Biblia dice, el salmista siente un hombre de oración y escribe el Salmo 139, el versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, prueba mis pensamientos. Examíname, Dios, y ve si hay en mí camino de iniquidad, y guíame por el camino eterno. Y sigue orando, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me ha pegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Aquí es tan importante lo que hace este hombre, lo que debemos hacer muchos cristianos de este tiempo, tomar una decisión totalmente voluntaria, disponiéndonos a dejarlo todo. ¿Han escuchado esa expresión? El Señor que ustedes sirven pide mucho, ¿sí o no? Que deje esto, no pide mucho, pide todo. Ese es nuestro Dios. Todo o nada. Eso pide Dios. No pide mucho. Pide todo lo de tu vida, todo lo de mi vida. Lo pide el Señor. Bendito sea Dios. Disponiéndose a dejarlo todo por aferrarnos a la palabra absoluta del Dios, a quien clama. Dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Aquí el salmista está completamente seguro y confiado en el camino que ha encontrado y que está dispuesto a qué? A correr deprisa. Y sabes, cuando dice, por el camino de tus mandamientos correré, el versículo 30 de ese capítulo 119, sin la más mínima duda que se caerá. Por eso dice, correré por tus mandamientos, porque él sabe que ya encontró el camino, no se va a caer. Su confianza la tiene en su Señor, que está completamente convencido que Él aumentará el tamaño de su corazón. ¿Para qué? Para que ninguna palabra de Dios que sale de su boca caiga en tierra, sino en su corazón. Que ninguna palabra de Dios caiga en la tierra, porque allí sabemos la parábola del sembrador, el que cayó en la tierra, vino el diablo y se comió esa semilla. Por lo tanto, si somos lectores habituales de la palabra de Dios, tú y yo, y si nos disponemos a escudriñarla, a examinarla, deseando saber con diligencia y cuidado, inquiriendo y reconociendo su poderoso, su poderosa calidad, porque esta obra sobrepasa cualquier obra literaria de cualquier escritor de este mundo. ¿Sabe usted? Esta obra es la más hermosa, es la obra de tu vida, es la obra de mi vida, es la obra de nuestra salvación. Sin duda encontraremos lo que anhelamos, como los primeros cristianos de nuestra era, que perseveraban en qué, en hablar de los demás.
perseveraron en qué, en arreglarle la vida a los demás y no arreglaban la de ellos. Comenzando por los autores del Nuevo Testamento, la iglesia del primer siglo, de los primeros 100 años, y uno de ellos es el apóstol San Pedro. Cuando se refiere él a los profetas, también a sus contemporáneos apóstoles. Mire lo que escribe. Amados, escuche atentamente lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, se refiere a ellos, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de la salvación, escudriñando, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y en su segunda carta, mire lo que escribe. Amados, esta es la segunda carta que escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de que de las palabras, de la palabra, que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Por eso es que ahora en este tiempo, hermanos, amados, tiempos tan peligrosos de apostasía, de indiferencia, de cuando quiero oro, cuando quiero leo la Escritura, cuando quiero tengo misericordia, cuando quiero busco a Dios. Tiempos peligrosos, que muchos se han apartado de qué. Hoy más que nunca en la historia de la iglesia se han apartado miles y millones de personas a través del mundo, de los principios de Dios y aún congregándose. Porque tú puedes congregarse pero puedes estar muy lejos de Dios. Jesús se lo dijo a la iglesia primitiva, a la iglesia del primer siglo y a la iglesia del Antiguo Testamento también. Primero se lo dijo por el profeta Isaías. La iglesia del Antiguo Testamento al pueblo de Israel le dice, en vano, ¿cierto? Porque me invocáis, con vuestra boca me invocáis, que yo soy el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Es necesario que despertemos del sueño y que nos volvamos a la palabra, como lo hizo el salmista que le leí anteriormente en el capítulo 119, la cual es una brújula que te llevará a la dirección correcta, a la dirección correcta. Por eso el apóstol Pedro, al escudriñar diligentemente lo que les he enseñado, que los israelitas escudriñan, siempre ellos, especialmente el Nuevo Testamento, cuando dice, y la Escritura dice, se refieren a la ley, a los salmos y profetas. Y cuando, sin duda, es increíble que este hombre sin letra, era un pescador pero sin letra, cuando se refieren a ellos, no son estos hombres sin letra que hablan también ahora. Se encontró sin duda con el salmista, con estas palabras que le leí anteriormente. En tus mandamientos correré. ¿Sabe lo que es correr? No correr con este mundo, que este mundo anda corriendo para todos lados. Correr en los mandamientos del Señor, que es la brújula que guiará tu camino, y sin duda no te caerás, no te caerás. Si la Biblia dice que jamás nos caeremos, ¿será eso verdad o no? Dice textualmente, se lo voy a leer, jamás caerás, pero hay que hacer algunas cositas que están en el tintero del Señor. Nada es gratis. ¿Han escuchado eso? No tenemos nada que pagar, hermano. ¿Han escuchado? El Señor pagó. Cuidado lo que enseñamos. Sí tenemos que pagar. Nuestra total dedicación a Dios, nuestra vida entera al Señor, dejar las cosas que más nos gustan de este mundo por la causa del Señor. Y ese es solamente para valientes, en los mandamientos del Señor, en la ley de Dios. Por eso el apóstol, por eso le dije anteriormente, cuando el salmista escribe en el Salmo 119, versículo 30, correré en tus mandamientos cuando ensanche mi corazón. Y Pedro había
había leído esto, había leído los rollos del Antiguo Testamento. Y él en su segunda carta resume ampliamente estas leyes y mandatos del Señor, que cada cristiano de nuevo, nacido de nuevo, que cada cristiano, escuche, yo siempre voy a recalcar esto, porque no todos los que están en la iglesia de Cristo han nacido de nuevo. Que cada cristiano nacido de nuevo, que ha nacido en agua y en espíritu, como dice el Señor en el capítulo 3 de San Juan, debe tener, mire, escuche bien, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a la vida, las cosas de aquí, a la piedad, las cosas espirituales, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, ¿nos gusta eso? Todo me es dado. ¿Qué doy yo? ¿Qué da usted para Dios? ¿Qué he dado en estos años para Dios? Había un siervo de Dios, un gran hombre, que decía en forma muy folclórica, pero en algo irrisorio. Muchos cristianos, estoy hablando de 45 años atrás, nuestro gran siervo del Señor, que se fue a los brazos del Señor muchos años. Mucha gente de la iglesia le gusta solamente el profeta Zacarías, sacar de Dios, pero no el profeta entrarías, darle a Dios. Y no está hablando del dinero, nunca debe dar eso. Darle tu vida al Señor, darle todo lo que Él quiere que le des. Por eso que el apóstol escribe que todas las cosas que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí el apóstol no está diciendo que el Señor no solo nos da las cosas que pertenecen al mundo, a las cosas de esta vida, sino fundamentalmente, primordialmente, las cosas que pertenecen a la vida eterna, a la vida que Dios quiere darle. Y dice el versículo 4 de ese mismo capítulo 1 de Segunda de Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y también nos gustan. ¿Cuántas cosas bonitas nos gustan del Señor? Pero las cosas de sacrificio, busca a Dios, temprano te buscaré, nos gusta mucho. Dice, para que por ellas, por estas promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, que tengamos la naturaleza espiritual, la naturaleza de Cristo. ¿Dijo eso Cristo? No. ¿Dijo no? ¿Dónde lo dijo? ¿Quién lo dijo? La naturaleza de Cristo. Primera de San Juan, ¿se acuerda? Capítulo 2, versículo 6. El que dice que anda en la verdad. Que anda en la verdad. El que dice que yo le conozco y no cumple su palabra es mentiroso. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cuántos mentirosos habemos en la iglesia? Que dice que yo le conozco, pero no cumple su palabra, no anda de acuerdo a la palabra de Dios. Es mentiroso. Tremendo, Señor. Dios mío. Y el que dice que anda como Él, debe realmente, no, él dice el que cree que Jesús es su Señor, debe andar como Él anduvo. O sea, la naturaleza de Él, la naturaleza divina. Y dice, para que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos desenfrenados y mil cosas que hay. En vista de todo esto, esfuércense al máximo, dice el versículo 5, a responder las promesas de Dios, añadiendo a vuestra fe virtud. Todos tenemos fe, pero hay que añadirle virtud. ¿Qué es lo que es virtud? Mire, yo lo busqué. Esto último es una disposición habitual, la virtud. Escúchenme todo, ya estoy terminando. Habitual y firme a hacer el bien. Esa es la virtud. Por eso, mientras tengamos oportunidad, Gálatas 6, no se olvide, Gálatas 6, 10.
Mientras tenga oportunidad, haga el bien. Esa es la virtud, añadida a vuestra fe virtud, hacer el bien, que permita a cada cristiano no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí. Eso es virtud, dar lo mejor de sí, con todas sus fuerzas, sensibles, espirituales. El cristiano tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas, no superficiales, acciones concretas. ¿Cuáles son las acciones concretas? La palabra dice, ¿qué es lo que es concreto? Nosotros, mis hijos ya saben lo que es concreto porque siempre me han visto trabajar en la construcción en años pasados. El concreto que lo que hace sostiene. La tierra no, la tierra se moja y se desaparece. Acciones concretas que pueda sostener a aquel que le ayuda hasta la eternidad. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y a la virtud añadir conocimiento. Es decir, tener la capacidad de entender y discernir entre lo bueno y lo malo. Al conocimiento, dominio propio. Quiero determinar esto. ¿Sabe lo que es el dominio propio? Y aquí todos cojeamos. En el dominio propio todos cojeamos. ¿Y qué es esto? Es una parte del fruto del Espíritu. Es lo que el Señor quiere que sea característico en nuestra vida. Y esto significa que tú controles tus pensamientos, sentimientos y acciones, en lugar que ellos te controlen a ti. Por eso quiero leer dos pasajes bíblicos respecto a esto en Proverbios 16:32 y 19:11. Mire lo que dice 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso. ¿Has visto esas personas que incluso fíjense en ese detalle? Siempre me fijo, unos que se paran así y se levantan el pantalón. ¿Te das cuenta? No fíjese en actitud. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Porque el que todos los héroes, que los fundadores de acá, de allá, los que conquistaron los Napoleón y tantos que conocemos. Por eso dijo un gran hombre de Dios. Puede ser muy conocido acá, pero no te conocen en el cielo. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 19 respecto a esto. Las personas sensatas no pierden los estribos. ¿Se da cuenta que todo sale en la Biblia? Todo. No podemos, voy a usar un término muy campestre, no podemos arrancarnos para ningún lado. Vamos para allá y no aparece la palabra. Vamos para allá y no aparece. Vamos para acá y no aparece en todos lados. Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y yo lo voy a decir públicamente ahora. Siempre mis hijos, desde su adolescencia, y mi esposa, ¿por qué no te defiendes? Yo siempre lo dije en mis predicaciones. Yo tuve que agachar la cabeza por humillaciones, por burlas, por mil cosas. Y creí en la palabra. Llegará un tiempo que Dios levantará tu cabeza. Bendito sea Dios, porque yo no sé experimentar y nunca quiero experimentarlo jamás, estar enojado con alguien y no hablarlo. ¿Por qué? Porque se me perdonó mucho. Y a quien más ama, dice la Biblia, más se le ha perdonado. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan los estribos. Se gana el respeto pasando por alto las ofensas. No importa lo que digan de ti. Lo que más importa, lo que Dios diga de ti. Lo que Dios diga de mí. Añadiendo al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Mire, y esto es importante. Escúchenme, estoy terminando. Todo de la virtud, del dominio propio, del amor fraternal, etcétera, etcétera. Porque si estas cosas en ustedes abundan, no os dejarán estar ociosos, no estaremos ociosos.
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, de todo lo que es virtud, dominio propio, amor fraternal, con los más débiles, ¿puede repetirme? Con los más débiles. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es decir, ciego. Porque he escuchado esa expresión muy común. Es que este es corto de vista, tiene problemas de vista, obviamente. Está ciego, dice la Escritura claramente. Mire, ¿sabe por qué? Porque olvidó la purificación de sus antiguos pecados. Jamás voy a olvidar lo que Dios hizo por mí. Usted algún día me va a conocer, los que no me conocen personalmente. Jamás voy a olvidar de dónde Dios me sacó, porque me perdonó mucho. Por eso yo le amo mucho. Bendito sea su nombre. Por lo cual, hermanos, dice, tanto más, procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo todas estas cosas, todas, ves que le dije anteriormente, quería decir que no caeremos jamás, todo qué, que tengamos, que añadamos a nuestra fe, añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Por lo cual, hermano, procuremos todo esto de nuestra vocación como hijos de Dios, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Estará de más esa palabra en la Biblia? Ah, ¿cómo no va a caer? No, claro. Si dejo de guiarme por la brújula voy a caer. Y termino. Dice, por esto dice el apóstol Pedro, versículo 12 del capítulo 1 de la segunda carta. Yo, dice, y como digo, te quiero tomarme esa brevedad, le digo a todos los que ministro y a los que me escuchan también, yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas. Siempre le voy a decir la verdad de la palabra. Siempre a quienes, a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos y sobre todas las cosas a mis hijos, a la iglesia del Señor. Dice, aunque la sepáis, mire lo que se refiere el apóstol, aunque la sepamos y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué? Porque el que dice la palabra, mire el apóstol en su capítulo 10 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo. Mire el que cree estar firme, el que dice yo estoy firme, que no caiga. Porque dice otra cosa el escritor del Salmo, ¿cierto? Susténtame con tu palabra, sostiéneme, Señor. Bendito sea Dios. Dios les bendiga, amado. Dios bendiga esta palabra a los hermanos, amigos. Les bendecimos en el nombre del Señor. Que esta palabra siga edificando sus vidas y que pueda digerirla y amar y buscar esa brújula que sin duda lo va a llevar a puerto seguro con el Señor. Y le invitamos también que se suscriban en nuestro canal Centro Cristiano Torrefuerte, lo va a buscar allí. Y hay una serie de mensajes que le va a edificar. Un abrazo fuerte a todos, Dios les bendiga.